28 de julio del año 2019, la incredulidad de creyentes y no creyentes. A mí me gustan los títulos así como incoherentes, ¿no? Como así que la incredulidad de creyentes. Porque es que tenemos el concepto de que todos los creyentes tienen fe 100%. Y hay muchos creyentes que son incrédulos. Nosotros, todos, me incluyo, a veces somos incrédulos. Dudamos, sentimos temor. Eso es incredulidad. Todo eso lo vamos a ver en el transcurso de la predicación. Perdón. Y entremos en materia de una vez porque ya saben que son cortas, ¿no? En Números vamos a confirmar algo. O sea, la incredulidad no es un problema de ahorita. Que ahorita la incredulidad es inmensa, ¿no? Hoy la gente muchísima gente es incrédula. Pero la incredulidad viene desde el Antiguo Testamento, para que podamos decir que está en la Biblia. Creyentes incrédulos vienen desde muchos años atrás, también lo vamos a confirmar con la Biblia. Números 14:11. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar o me va a despreciar, dice otra versión, este pueblo? ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Les pides el favor abajo que si pueden. Los de la puerta. Si son los de la bomba de gasolina, les pides el favor. ¿Hasta cuándo me va a seguir rechazando? Dice otra versión. ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí? Mire Dios diciéndole al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo? En amarillo, no me creerán, o sea, se negarán a creer en mí. Y mira lo que dice: con todas las señales milagrosas, ahí dice, ¿cómo? Que he hecho en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? O sea, nunca me creerán a pesar de todas las señales. Acuérdense que las señales en la Biblia es lo mismo que milagros, correcto, lo mismo que prodigios, lo mismo que maravillas, lo mismo que hechos poderosos, lo mismo que señales milagrosas. O sea, nunca me creerán a pesar de todas las señales o milagros o maravillas o prodigios que he hecho entre ellos. Y el pueblo de Israel sí que tenía suficiente evidencia de los milagros de Dios, ¿se acuerdan? Cuando lo sacó de la cautividad en Egipto y lo llevó por el desierto, ahí mostró Dios muchas señales. Y por eso el Salmo 78:32 dice: con todo esto, o sea, a pesar de todo, pecaron aún. O sea, volvieron a pecar o continuaron pecando y no dieron crédito a sus maravillas. Ahí los milagros ya dices maravillas. O sea, no creyeron en sus grandes hechos. A pesar de sus señales milagrosas, se negaron a confiar en Él. O seguían pecando y no creían. Lo podemos trasladar al tiempo de hoy, ¿no? La incredulidad. No solamente por parte de los no creyentes, o sea, de los que no se han convertido a Dios, sino incluso dentro de las mismas iglesias hay gente incrédula. Y les voy a adelantar algo que no lo iba a decir todavía. Los cristianos tenemos un defecto que es el siguiente: mientras las condiciones estén bien, o sea, mientras tengamos trabajo, buenos ingresos económicos, mientras tengamos buena salud, nuestro hogar funcione bien,
Me ha dicho, mientras esté todo controlado y esté todo bien, somos los creyentes número 1. Apenas se desestabiliza eso, se acabó la fe. ¿Es cierto o no? ¿Sí? ¿Para qué nos vamos a decir mentiras? Éxodo 32:1, pero antes de ver Éxodo 32:1 les voy a mencionar el contexto. ¿Se acuerdan cuando vimos el tabernáculo hace un mes, creo, que Moisés subió al monte? ¿Cuál? Correcto, al monte Sinaí, o el monte ¿qué? Horeb, también se llama Horeb, larga, monte Horeb. Él subió y hubo varias cosas allá, ocurrieron varias cosas. Primera medida, Dios le entregó ¿qué? Las tablas de la ley, eran en piedra, con los 10 mandamientos. Le entregó digamos, muchísimos mandatos, ya leyes. Le dijo, como lo vimos hace un mes, le dijo sobre el diseño de cómo tenía que construir el tabernáculo. Pero ¿sabe cuánto se demoró él allá arriba? ¿Sí lo han leído o no? 40 días estuvo allá. Entonces la historia continúa en Éxodo 32:1. Dice: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender o bajar del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, ¿quién era Aarón? El hermano de Moisés, y que también les dije que fue el primer sumo sacerdote que hubo, ¿no? Le dijeron, levántate, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, no sabemos qué le pasó. Pensaron que ya no iba a bajar, ¿no? Y entonces ahí, ¿por qué está ese dibujito ahí? Porque Aarón cogió el oro de los aretes y de todo el oro que tenían y se construyó ¿qué? Un becerro de oro, y comenzaron a adorarlo. Que ustedes están hoy con mayor conocimiento que yo. Comenzaron a adorarlo y entonces se enfureció. ¿Y qué hizo? Rompió las tablas de la ley. Correcto, rompió las tablas de la ley, tablas de piedra. Y por eso ahí está la idolatría, ¿no? Y la incredulidad. Porque en 40 días ya dejaron de creer en el Dios que era en esa época, Jehová o Yahvé o Jehová o Yahweh o como quieran decirle, pero ya perdieron la fe. Por esos 40 días, no, haznos unos dioses. Entonces, Pablo, en Hebreos 3:19, porque para mí Pablo escribió el Hebreos, él, refiriéndose a esta parte de Éxodo, dijo, ¿cómo dice? Y vemos que ellos no pudieron entrar a disfrutar en Canaán del descanso o del reposo de Dios por causa de ¿qué? De su incredulidad. ¿Se acuerdan que todos ellos no entraron? Por eso. Ahora viene una pregunta. ¿Alguien puede decir que no conoce a Dios? Porque puede alguna persona decir, no, es que hay sitios donde no ha llegado la predicación. Hay sitios que nadie les ha hablado de Dios, ¿cierto? Sí. No han leído la Biblia. Por allá no hay iglesia y todas las cosas. Pero no hay excusa. No, porque en el radio, en emisoras, todo eso. Pero supongamos que no hay ni emisora ni nada. Es que lo que quiero mostrarles es lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 22. Dice, porque lo que se conoce de Dios les es manifiesto. O sea que se ha manifestado todo lo que Dios es. ¿En dónde se manifiesta? En todo lo que vemos. El universo, la creación, todo.
Pero ahora lo vamos a ver con la palabra, porque no es lo que yo diga. O sea, lo que se conoce de Dios tiene que ser evidente para nosotros, de la existencia de Él, ¿cierto? Entonces dice ahí, pues Dios, ¿qué? Dios se lo manifestó, o se lo reveló, o Dios hizo que fuera evidente. Versículo 20, porque las cualidades invisibles de Él, es decir, su eterno poder y su deidad es su divinidad, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles, o sea, se pueden ver con toda claridad. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas o pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. O sea, toda esa grandeza de Dios, toda la gloria de Dios se puede discernir por medio de todo lo creado, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene ninguna disculpa para conocer a Dios. Acuérdense que hasta los indígenas tenían esa conciencia de un Dios. Uno los critica que porque hacían una figura en piedra, ¿cierto? Pero ellos estaban manifestando que la existencia de un Dios. Entonces, si ellos, ahora nosotros viendo todo lo que hay, es imposible, ¿no? Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, esta nos cae, ni le dieron gracias. ¿Sí? Yo creo que uno debería estar dando gracias cada segundo de vida. Sino que no lo glorificaron, sino que se envanecieron. Y ahí dice, como a mí me fascina cuando Dios nos pisotea, que nos creemos la gran cosa, en sus inútiles razonamientos. Por eso la Biblia hay que leerla así, uno dice, inútiles razonamientos. Todos que emplean la razón, ¿cierto? No, es que yo soy un hombre de ciencias, que yo soy un científico, es que yo soy un erudito, yo no puedo creer en esas cosas. Se envanecieron en su, yo hubiera puesto estúpido razonamiento, pero hay una versión moderna de la Biblia que, ¿sabe cómo dice? Han terminado pensando puras tonterías. Y hay una que dice bobadas. Y su necio corazón, necio la palabra es insensato, ¿no? Otra versión dice eso. Su necio corazón fue entenebrecido, o sea, su insensato corazón se llenó de oscuridad, dice alguna. La mente les quedó en tinieblas, se cerraron al entendimiento. Hay gente que no es que yo, la razón, para mí es la razón, eso de la fe no existe, es la razón. Y ahí se quedan, están cerrados al entendimiento. Y encima de eso llega Satanás con sus demonios y ¿qué? Y le acaba de cerrar el entendimiento. ¿Se acuerdan que vimos ese texto? Y ahorita lo vamos a repetir. Bueno, pero si acaso lo dudan de la creación y de todo eso, Salmos 19:1, ¿qué dice? Los cielos cuentan. Una versión dice mejor, dice proclaman la gloria de Dios, mirando nomás los cielos. Y el firmamento anuncia, agreguémosle, evidencia la obra de sus manos. O sea, nomás con mirar los cielos, el firmamento, todo eso, ahí ya estamos viendo la grandeza de Dios, la creación. ¿Ya? Porque es que cuando salen esos que dicen, no, es que yo creo es en la teoría del Big Bang, y yo creo es en la evolución, y todas esas cosas, esos son sus inútiles razonamientos. Eso es pensar con su mente humana, esa natural, carnal, con su sabiduría humana, diabólica, dice Santiago, y no aceptan las cosas de Dios. Los ateos, por ejemplo, los ateos con su famosa hipótesis de la evolución, porque ustedes también repiten a veces, y les digo así, la gente repite la teoría de la evolución. ¿Cuál teoría?
¿Ha sido probada? Entonces no es teoría, es hipótesis. Es apenas, como decía una sobrina mía, es apenas un supongamos. Sí, es una hipótesis. Una tesis hipo de bajo, una tesis baja, o sea, está por debajo, no ha sido probado eso. Pero hay gente que eso, así, ¿no? Que el guarazapo y que no sé qué, y que no, te estoy exagerando, ¿no? Que el protozoario y que después el anfibio y que después no sé qué, y que y entonces que todo fue evolucionando a través de millones de años. Yo ponía un ejemplo muy sencillo a mi esposa, ¿sí? O sea, como médico. Le dije, nosotros tenemos en la lengua miles de papilas gustativas para el gusto, ¿no? ¿Ustedes no se han puesto a pensar cuando comen eso? Y que cojo una cosa y me sabe una cosa, cojo otra, me sabe diferente. No más eso. Haber papilas gustativas para cada sabor. Claro que básicos hay 4 o 5 sabores, ¿no? El salado, el dulce, el amargo, bueno. Pero cada cosa tiene su sabor. Entonces fue que a través de la evolución durante millones de años, como ellos dicen que es por selección natural y que debido a las circunstancias tuvo que empezar a mejorarse todo. Entonces sí, los animales decían, ay, me falta el sabor del tutti frutti, ay, me falta tal sabor, y iba apareciendo ahí la papila gustativa, ¿no? Es que son, créanme, mejor paro. Primera, bueno, ahora, ¿cómo quiere Dios que nosotros creamos? Porque a nosotros nos fascina la sabiduría humana. Uy, eso admiramos los hombres con su sabiduría terrenal. Hay hombres terrenales que tienen sabiduría de Dios, eso es indiscutible, pero admiran mucho al terrenal, a la sabiduría terrenal. No es que no se pueda admirar, ¿cierto? Hay cosas admirables, pero ¿quién permitió o quién le dio eso? Dios. Uno solamente es un matacho que hace las cosas que Dios quiere. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 21 al 23, lo que les estaba diciendo ahorita. Ya que Dios, en su propia sabiduría, en su sabio designio, no permitió que el mundo lo conociera por medio de la sabiduría humana, sino que dispuso, o sea, decidió, prefirió salvar a los creyentes, ¿mediante qué? La locura de la predicación. Así dice la palabra, mediante la locura de la predicación. ¿Recuerdan cuando alguien empieza a hablar de la Biblia y todas las cosas y está muy enamorado de la Biblia y tal? Se le corrió la teja ese man. Se chifló el hombre. Antes era medio cuerdo, ahora se la pasa es. ¿Ve? Entonces, mediante la locura de la predicación. Y hay una versión de la Biblia que dice así: Dios usó nuestra predicación, entre comillas, ridícula, para salvar a los que creen. Usó este mensaje, dice otra, aunque parezca una tontería. Versículo 22. Porque los judíos piden o quieren ver ¿qué? Señales. O sea, milagros, prodigios, maravillas, hechos poderosos, señales milagrosas. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría buscaban? Sabiduría humana, así, terrenal. O sea, dice una versión, quieren oír un mensaje que sea razonable e inteligente. Imagínense. ¿Se acuerdan que los filósofos los griegos fueron los de los grandes filósofos y todas las cosas? Ahí puse un matachito de Sócrates y Platón y todos esos, porque ellos eran solo la razón, la sabiduría humana. Ellos pedían esa sabiduría y los judíos pidiendo era señales, Entonces, dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Por eso era que
Para ellos era locura, ¿no? ¿Cómo así? Es el Mesías. Entonces ellos esperaban, ¿sabe qué esperaban? Que llegara un Salvador como Alejandro Magno, en un caballo blanco y así todo fuerte y todo que los iba a liberar a los judíos del yugo de los romanos. Sí, y entró en un burrito, entonces eso chocó, ¿cierto? Y que si era un Dios, ¿cómo iba a morir en la cruz? Recuerde que los griegos tenían dioses por montones, que el dios no sé qué, que el del mar, que el del aire, que el del... Bueno, este mensaje, dicen, o esta predicación es para los judíos ciertamente un tropezadero o una piedra de tropiezo. Dice otra versión, para ellos es ofensivo, o sea, es un insulto este mensaje para los judíos, que ellos esperaban era ese, ¿no? Y para los gentiles, o sea, para los que no son judíos, también son nombrados como paganos, pero cuando decía los gentiles se refería más que todo a los griegos. Y para los griegos es una locura, les parece una tontería. ¿Han visto el texto donde dice que para mucha gente todo esto es locura? Sí. ¿Por qué es locura? ¿Por qué no lo pueden entender? Porque se tiene que discernir ¿cómo? Espiritualmente, se tiene que tener el Espíritu Santo para discernir todo esto, entenderlo. Pero si es un incrédulo, si es un ateo, puede leerlo intelectualmente, académicamente. O sea, hay gente que tiene un cociente intelectual alto, estamos hablando terrenal. Entonces, tienen 10 grados, bueno, 15 posgrados, 3 títulos, bueno. Empiezan a leer la Biblia, pero la leen intelectualmente. Y llegan a esas partes que menciona, donde uno, uy, esto ¿cómo así? No lo entienden. Y si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo lo van a entender? Ellos lo disciernen, pero con su sabiduría terrenal. Bueno, entonces por eso, Juan 4:48, mire lo que es para que vean cómo empieza el Señor Jesucristo. De aquí en adelante vamos a ver textos donde les empieza a decir cómo eran y cómo somos ahorita en la actualidad. ¿Sí? Y empieza a hablar sobre la incredulidad bastante. Juan 4:48, entonces Jesús le dijo, si no ven señales y prodigios, no creerán. ¿Somos así o no? ¿Cuáles son las iglesias que más se llenan? Esas que tienen 60,000, 80,000, que eso, mejor dicho, sacan en televisión esas iglesias, esas donde hacen milagros. Donde hacen milagros y el predicador se vuelve el púlpito como un circo. Yo hablo lo que tengo que hablar. Ustedes saben que como yo no voy a vivir de esto, entonces puedo hablar. Eso es verdad. Entonces, el predicador vuelve eso como un circo. Entonces, ¿tú antes no caminabas o cómo caminabas? Si ponía a la señora a caminar como caminaba antes, ¿sí? ¿Y cómo caminas ahora? Entonces, derechito. Y la coge de la mano y empieza a correr con ella para allá y para acá. Es verdad. Eso es. Sí, eso no es. Correcto. Si verdaderamente tiene el don de sanidad, hace lo que hacía el Señor Jesucristo. ¿Acuerdan cuando él hacía milagro y decía? Que se callara, no contara. No cuente. Lo hacen sin que nadie sepa. Pero usted lo ve que hacen el supuesto milagro allá en el yeso, caminan como pavos reales. Esos, uy, esos sacan pecho allá. ¿Estoy diciendo mentiras? Es verdad. No me miren así. Eso no es mentira. Es la verdad. La gloria para ellos. Uy, mírenme cómo son estos. ¿Ven? Y ese día, entonces pasan 1000 a hacer la oración de fe. Y dicen, se convirtieron 1000. No se convirtieron. Hicieron una confesión de fe. Sí, qué distinto. Porque convertirse es otra cosa. Convertirse es
arrepentirse, nacer de nuevo y empezar una vida nueva. No es porque dijo ahí 3 palabras y ya quedó convertido. Bueno, mire cómo era la incredulidad de brava en esa época. Y ahorita más. Ahorita más. Marcos 6 del 1 al 6. Jesús salió de allí y fue a su propia tierra, o sea, a su pueblo. ¿A dónde? Nazaret. Y sus discípulos lo seguían, lo acompañaban. Cuando llegó el día de reposo, o el día de descanso, o el sábado, o el Shabbat, como quieran llamarlo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que lo escuchaban se admiraban. O sea, estaban asombrados, impresionados, quedaban atónitos, dice una versión, y decían, miren cómo hablaban despectivamente. Cuando uno lea tiene que ver hasta, uno tiene que imaginarse cómo hacían, ¿no? ¿Qué tiene este hombre? Miren cómo dice, ¿de dónde sacó este? ¿Eso es despectivo o no? Es que yo cuando leo la Biblia así le saco, ¿de dónde sacó estas cosas? ¿De dónde sabe todo esto? ¿Dónde obtuvo tales conocimientos? ¿Y cuál sabiduría es esta que le ha sido dada y estos milagros que son hechos por sus manos? O sea, ¿cómo pudo conseguir tanta sabiduría y tanto poder para hacer los milagros que hace? No creían en él, pero sin embargo veían que sí. Lo que hablaba y los milagros que hacía eran grandes, ¿no? ¿Acaso no es este? Sí, porque es que es diferente decir, ¿acaso no es el, ¿cierto? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María? Y aquí empieza a hablar sobre los hermanos de Jesús, que sí tuvo hermano, ¿no? Ah, sí tuvo hermano. Dice, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Hay varios textos donde habla de, ¿se acuerdan cuando llegó y dijo, afuera están tu madre y tus hermanos? Dijo, Todos los que creen. mi madre y mi hermano son todos los que están aquí. Los que creen. Y no viven sus hermanas, vean allá, aquí también con nosotros. O sea que tuvo 4 hermanos varones y quién sabe cuántas hermanas. Y se escandalizaban, o sea, se ofendían a causa de él. O sea, no lo aceptaron. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes, o sea, familiares, y en su propia casa. Se lo digo para que quede más claro. Se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. ¿No han dado cuenta de que la familia es la que menos cree, no? Ah, sí. Y de ahí también surgió el famoso dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Ah, Eso sale en las famosas frases y le ponen por allá, que fue de Fedor Dostoyevsky, por ejemplo. Esa frase eso está en la Biblia. Bueno, pero aquí viene lo importante. Y no pudo hacer allí ningún milagro en Nazaret. Ay, qué pena. Y no pudo hacer allí ningún milagro allá en Nazaret, en su pueblo, en su tierra. ¿Por qué? Me voy a, exacto, Flor María, debido a la incredulidad de ellos. Entonces dice, sino que solo sanó a unos pocos enfermos poniendo la mano sobre ellos. Y aquí viene la confirmación de lo que dijo Flor María. Y estaba asombrado, o maravillado, o sorprendido, por la ¿qué? Incredulidad de ellos. O sea, aquella gente no creía en él, no tenía fe en él. Así que recorría las aldeas de alrededor enseñando a la gente. Uno tiene que empezar a hacer análisis cuando lea la Biblia. Ahí puede uno hacer ¿qué análisis? O sea que para que alguien se sane, tiene que tener fe. Eso de que le pongo la mano a todo el mundo y todo el mundo se sana. Mentiras. 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 No lo digo yo. Es que es La verdad. palabra de Dios. Lo está diciendo la palabra de Dios. Si el mismo Señor Jesucristo no pudo sanar por la incredulidad, ¿será que nosotros podemos sanar con un incrédulo? Menos, mucho menos. Y ahí Judas
Macabeo, ahí. Bueno, Juan eso abundaba. Pero entonces, si ustedes quieren confirmarlo, porque la Biblia es lo mejor, a mí me fascina porque le confirma todo. La misma palabra se complementa. La misma confirma, ella misma se explica, se interpreta, se complementa, hace todo eso. Mateo 9:29, a unos ciegos. Está hablando de unos ciegos. ¿Qué dice? Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: conforme a la fe de ustedes les sea hecho. Ahí está confirmando que esto ¿no? ¿Qué quiso decir? Si no había Si fe, tiene fe, De acuerdo a la fe que tenga, se queda ciego o se sana. pues esa, sí, ahí queda. Por eso de que pastor, póngame las manos a mi hermano, él no es creyente, pero póngase las paredes y se sana. ¿Sí? que sane Dios. No, pero suponiendo que tuviera él el don de sanidad y Dios lo utilizara. No, es que no es un, no cree. No tiene fe. Es un incrédulo. El que está pidiendo sanidad. O sea, es que la Biblia son condiciones para todo. A mí me fascina es por eso. Entonces, que se haga con ustedes, o sea, lo que quieren el milagro, de acuerdo a su fe, de acuerdo a lo que creen, así se hará. ¿Lo está confirmando o no? Bueno, ya así como sigue. Ahora mire, empieza el Señor Jesucristo a decirles de frente, porque era que lo buscaban. Juan 6:26. Ahí me encanta cuando el Señor Jesucristo empieza así. Jesús les respondió y les dijo: de cierto les digo que ustedes me buscan, no porque hayan visto señales, o sea que yo hago todos estos milagros en el nombre de mi Padre y que no sé qué, y que no, y en mi gloria y todo eso, no, sino porque Comieron el pan y se saciaron. léanlo tranquilos en la casa. Comieron el pan y se saciaron, o sea, casi se revientan comiendo. ¿Se me entiende? ¿Parecido ahorita? Así es. ¿Sí o no? ¿Cuántos en la iglesia están en las iglesias porque fueron, que Dios les arreglara el negocio, que Dios les mejorara la situación económica, que Dios les arreglara el hogar, que Dios tal? Y aclaro para que no haya malentendidos, ¿Dios puede hacer todo eso? Sí, sí lo puede hacer, y más. Pero decirle a la gente, camine para la iglesia que allá le arregla el negocio, no, porque van buscando es al milagrero. Van buscando es que se les hagan el milagrito. Cuando se necesita. Dios de ocasiones. Pero muchos de esos llegan a la incredulidad. ¿Sí? Después, ¿por qué? Porque no vieron nada. Porque puede ser, primero, que fueron y no se les concedió. ¿Qué va? Eso Rosalba me dijo que creyéramos que me iba a arreglar el negocio y yo sigo con el negocio quebrado. ¿Se me entiende? Sí. Porque no van buscando a Dios, no van buscando es hacer un cambio en su vida. Aquí no lo digo por sacar pecho. Yo cuando busqué a Dios, claro que algún predicador dice, usted no lo buscó porque él no estaba perdido. Bueno, entonces cuando conocí a Dios, yo cuando llegué a la iglesia económicamente en esa época yo estaba muy bien, pero llegué en una bancarrota moral, moralmente estaba vuelto vacío en mi interior, ya estaba pensando en suicidarme, ya había intentado 2 veces en la adolescencia, pero ya como médico dije, no, ahora sí no me falla, créanme, y llegué fue... Botarse al serpiente que andaba. Ahí fue cuando Dios tuvo misericordia y dijo, bueno, venga para acá, lo voy a... ¿Ven? Me mataron muchos desilusionados. Juan 5:38. Mire otra cosa. Por eso es que Mateo 6:33, ¿qué dice? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas.
Porque la gente llega a las iglesias buscando son las añadiduras, lo material. Y mucha gente también se le concede el milagrito, o sea, la situación económica se les mejoró, el negocio se fue para arriba, puso 10 sucursales, ya solucioné mi problema, chao. Juan 5:38. Ni tienen, hablándoles a los, dice, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque ustedes no creen en aquel a quien el Padre envió. Se lo digo en primera persona. Ustedes no tienen mi palabra en sus corazones porque no creen en mí que he sido enviado por Él. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? ¿Y la palabra morando en sus corazones qué es? Que siempre esté ahí. La palabra de Dios, mejor dicho. Que siempre esté ahí. Ahora, y es que Dios sabe quién cree y quién no cree. Nosotros podemos engañar a la gente, ¿no? Pero a Dios no lo podemos engañar. Y por eso, Juan 6, versículos 64 al 68. Juan 6, 64 al 68, le dijo de frente, pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía, o sea, conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar, el que lo iba a traicionar. ¿Sí? O sea, ya él sabía que Judas lo iba a traicionar, que Judas lo iba a entregar. Porque a veces hay gente que dice, oiga, donde Judas no lo entregue, el Señor no hubiera tenido que morir. Si ese plan estaba desde antes de la creación del mundo. Eso que sucedió con Judas incorporado y todo eso era desde antes de la creación del mundo, ya estaba eso. Ahora, ¿cómo sigue? Ayúdale, amor. Salga allá afuera y conteste. Entonces, póngale cuidado. Dice que Jesús sabía desde el principio. ¿Por qué? Acuérdense que hay un atributo de Dios que es la ¿qué? Omnisciencia. No omni de los platillos voladores, con M, de mamá. Omni, que significa todo. Venga, Oliva, escuche la predicación y después devuelve la llamada. Más importante la predicación. Ciencia, ¿qué es? Conocimiento. O sea que omnisciencia quiere decir todo conocimiento, que Él conocía todo, Él sabe todo, Él conoce todo. Pero dentro de esa omnisciencia, ¿sí? Hay, digamos, un elemento que lo mencioné una vez y que solamente lo menciona con esa palabra la Reina Valera 60 y la Reina Valera 1977. Solamente ellos, la presciencia. Presciencia. ¿Ya? Esa presciencia es de una palabra griega que significa, la palabra griega es prognosis. Prognosis. Pre, ¿qué es? Antes. Ciencia, conocimiento. O sea que tiene conocimiento de las cosas antes de que ocurran. Prognosis, que es la palabra griega para presciencia, es conocimiento anticipado de las cosas. O sea que Él tiene ese conocimiento antes de que las cosas ocurran. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, anótenlo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Ya las otras versiones no escriben presciencia, sino escriben conocimiento anticipado de las cosas o la definición. Bueno. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. El 66 es el más importante. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos ¿qué? Volvieron atrás, se apartaron, devolvieron la espalda y eran creyentes, ¿sí o no? Y de un momento a otro volvieron ¿qué? Incrédulos, y ya no andaban con Él, como si perdiera mucho el Señor que uno se vaya, ¿no?
Y entonces, Está perdiendo. sí, muy bien, ya no le hablo, me voy. Entonces Jesús les preguntó a los 12, a los apóstoles, miren cómo les preguntó. Imagínenselo, ¿ustedes también quieren irse? Así, tranquilito, ¿quieren irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, solo tú nos puedes dar la vida eterna. ¿A dónde cogemos? Es como ahorita yo que de pronto empiezo a ser incrédulo. ¿A dónde cojo? ¿A qué? ¿Sí? ¿O en qué creo? En nada, quedo ahí como un perrito, como un animal. Primera de Juan 2:19. Mire esto que es importante. Está hablando de esas personas que se apartaron, ¿cierto? ¿Estaba hablando quién? Juan, en el Evangelio. Ahora, Juan en la primera carta de Juan 2:19 dice, ellos, refiriéndose a esos que se van o se fueron, esas personas salieron de entre nosotros, o sea, salieron de nuestras iglesias, pero en realidad no eran de nosotros, o sea, nunca fueron parte de los nuestros, porque si hubieran sido, habrían permanecido, se hubieran quedado con nosotros, pero salieron para que se manifestara, o sea, para que fuera muy claro y evidente que no todos son de nosotros, o sea, que ninguno de ellos era un creyente verdadero, dice mi versión. Entonces, cuando alguien está en la iglesia, lleva 10 años en la iglesia, ¿no? Ya canta en la alabanza, ya casi lo van a nombrar diácono, mejor dicho, eso. Y a los 10 años de pronto se fue y volvió a su vida antigua, pero comenzó a cometer todos los pecados que cometía antes, para no decir siempre lo mismo de borrachera, bueno, los mismos pecados de antes. Y las personas, como dicen, uy, fulanito perdió la salvación. Entonces ahí hay que entender, él no perdió la salvación. Nunca lo había tenido. Como dijo Oliva, como dijo Nore, ¿cómo va a perder algo que nunca tuvo? Duró 10 años ahí, pero él nunca nació de nuevo. O sea, su arrepentimiento y su conversión nunca fue verdadera. Si no nació de nuevo, ¿qué perdió? ¿Cuál salvación perdió? Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Usted no perdió nada. Pero la gente piensa que no, porque se fue el que perdió la salvación. No, nunca fue salvo. Juan 5, 46 y 47. Hay que cambiar. Por eso, sí. Cuando dice el Señor, ¿quieren irse también ustedes? Agregar algo ahí importante. Uno tiene que tener clarito qué Es lo que quiere. ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Y el texto que menciona, tribulación, angustia, no sé qué, y nombra varias cosas. Dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Eso está en Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Ahora sí seguimos en ¿cuál? ¿Te dije? 5, 46, 50. Juan 5, 46, 47. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, sigue el Señor Jesucristo dándoles palo, también me creerían a mí, dice el Señor, porque él, o sea Moisés, escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, o sea, si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? O sea, lo está tratando de incrédulos, 100%. Juan 6:36, mire lo que dice. Pero ya les he dicho que aunque ustedes me han visto, no creen en mí. Hebreos 4:2.
Mire, otra cuestión importante en tener fe, en no ser incrédulo. Hebreos 4 dice, porque a nosotros, ¿está diciendo quién? Pablo, en Hebreos 4:2. Porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, la buena noticia. Es el Evangelio, ¿cierto? Como a ellos, o sea, hablando de los más antiguos, o de los que se fueron también. Pero a ellos no les aprovechó, de nada les sirvió ¿qué? El haber oído esta palabra. ¿Por qué no les aprovechó el haber oído la palabra? Por no ir acompañada de fe cuando la oyeron. ¿Ya? Cuando la oyeron, no tenían fe. O sea, no creyeron en el mensaje. No tuvieron la fe de los que sí escuchan y obedecen a Dios. Entonces, usted puede ir 10 años a una iglesia y escuche 10 años, pero si no hay fe, como si pasara derecho. Santiago 2:19. Primero voy a hacer la aclaración. La gente dice, es que vino una paciente esta semana aquí al consultorio y le hablé un poquito de Dios. Y entonces yo vi que estaba muy mal emocionalmente. Y efectivamente sí, porque cuando yo le hablo a un paciente es porque le veo su alma enferma o está muerta espiritualmente. Después me confesó que tiene unos problemas en el hogar con el esposo y todas esas cosas. Y yo le dije, ¿cómo anda su relación con Dios? Dijo, no, yo soy creyente. Yo creo mucho en Dios. Dijo, yo no falto a la misa y comulgo siempre. Ustedes ven, a uno le debe dar tristeza de creer que ir el domingo, sentarse y hacer un rito, echarse allá el pedazo de oblea. Sí, yo decía cuando estaba niño que yo iba solo porque me dieran un pedacito de oblea y comulgaba seguido. Entonces, ella pensaba que eso es creer en Dios. Dijo, no, y ahorita mi esposo está alejado. Le dije, su esposo, me dijo, no, él está más alejado. Él está muy alejado de Dios. Porque ella ni volvió a misa ni a comulgar. Ese es el concepto que la gente tiene de creer. ¿No? Entonces, Satanás cree también. ¿Sí sabían? Los demonios también creen. Santiago 2:19, para confirmárselo si lo dudan. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? O que hay un solo Dios, ¿no? Dice Santiago. Y haces bien en creerlo. Pero los demonios también lo creen y nos ganan porque tiemblan. Tiemblan, nosotros no temblamos. Ellos creen y tiemblan. Es más, Satanás se sabe la Biblia Al derecho y al revés. al derecho y al revés mejor que cualquiera de nosotros se la sabe. ¿Se acuerda que cuando hablaba con el Señor Jesucristo en muchas ocasiones le citaba textos de la Biblia y le decía, tírate aquí, que esto vendrán los ángeles y tal, y le citaba el texto? Sí. Que estas piedras, no hay que le citaba el texto. Él se la sabe más que uno. Y 2 Corintios 4:4, que lo vimos cuando el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Les ha cegado el entendimiento, les ha nublado la mente, les ha cerrado la mente, la ha bloqueado, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo. O sea, para que no les ilumine o no vean el resplandor de la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, o sea, Cristo, es la imagen exacta de Dios. Si es una imagen exacta de Dios, no puede ser inferior a Dios, ¿cierto? Si es imagen exacta. Con ese le pueden decir a los testigos de Jehová cuando dicen que
que el Señor Jesucristo es inferior al Padre. Bueno, y aquí Pablo, ustedes saben que Pablo fue asesino de cristianos, ¿sí o no? Sí. Perseguidor de los cristianos. O sea, él era una... porque él era celoso con su Torá. La Torá es el mismo Pentateuco, es el mismo, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, eso se llama el Pentateuco, la Torá. Y él era muy celoso de eso, él era de la secta de los fariseos. ¿Del qué? Del Sanedrín. Eso tenía estudios de teología profundos, pero que no le nombraron a Cristo. Entonces, él después que se convierte, trata de dar una autojustificarse, de dar una disculpa porque hacía lo que hacía. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice, habiendo sido yo antes blasfemo, ¿no? Perseguidor e injuriador. ¿Está hablando Pablo? O sea, dice otra versión, yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, perseguía y agredía a su pueblo. Esta fotico que está ahí es de Pablo en el suelo. Hay un rayo de luz, ¿cierto? ¿En qué libro es que está la conversión de Saulo? ¿Hechos 9 o Romanos 9? ¿Hechos 9? Hechos 9, donde está la conversión. Él se llamaba Saulo de Tarso. Y llega y ese día iba en caballo hacia una ciudad donde iba a capturar cristianos para pasarlos al... Y entonces en ese momento apareció ese rayo de luz y lo tumbó del caballo. Y era el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Saulo dice, ay, ¿quién eres, Señor? Ahí se convirtió. Esa fue la conversión de Pablo. Entonces, pero recibí misericordia, ¿cierto? Porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia. Ignorancia, dice allá. La palabra dice, por ignorancia y por incredulidad. No, pero él no era creyente de lo anterior. Se está refiriendo a, como dice una versión, o sea, Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo, o sea, todavía no creía en Cristo. Esa es la explicación de por qué dice que era un incrédulo. O sea, actuaba ignorantemente. Él ignoraba quién era Jesús. Yo todavía no era creyente y no sabía lo que estaba haciendo, dice otra versión. Bueno, y entonces el mismo Pablo nos dice ahí que busquen Hechos, no se olvide, Hechos 9, es Hechos 9. En Hechos 9 leanse el capítulo, ahí está la conversión muy bonita de Pablo. Hebreos 3:12, entonces Pablo comienza a ¿qué? A dar consejos. Dice, miren, o sea, tengan cuidado o presten atención, hermanos. Les está hablando a cristianos, porque está diciendo hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, dice la Reina Valera 60. Yo encontré una mejor, me gusta que sea bien enfático. Que no haya en ninguno de ustedes un corazón tan malo e incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Apartarse, un creyente del Dios vivo, ¿qué es? Apostatar, no se le olvide. Apostasía. Y mire lo grave que es ser incrédulo. En Apocalipsis 21:8 viene una lista de pecados. Yo no escribí toda la lista, escribí solo la palabra que nos concierne para el tema de hoy. ¿Sí? Cuando lean ese versículo van a ver que hay más. Los borrachos, los homicidas, saqué solo la que nos interesa. Dice, pero los incrédulos, o sea, los que no tienen fe, tendrán su parte, o sea, recibirán su herencia
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya saben cuál es la muerte segunda, ¿no? Se la aclaro otra vez. Hay predicadores que dicen o sea, si hay una muerte segunda es porque hay una primera, ¿cierto? Entonces hay predicadores que dicen, y famosos predicadores, que dicen la primera muerte es la física. La segunda muerte es la muerte segunda, que es cuando son lanzados al lago que arde con fuego y azufre, o sea, la muerte espiritual eterna. Recuerden que muerte espiritual es estar separado de Dios, pero allá va a ser eternamente. Pero eso no es así. La primera muerte es espiritual también. Les pongo el ejemplo. Una persona que vivió 70 años, nunca quiso saber nada de Dios, nunca se convirtió, rechazaba la Biblia y era un pecador de 7 suelas, mejor dicho. ¿Sí? Y no quiso nunca saber nada de Dios. ¿Cómo estuvo toda la vida? Muerto espiritualmente. ¿Sí o no? Y murió. Esa muerte espiritual, esa es la primera muerte, la muerte espiritual. Él murió espiritualmente toda su vida, estuvo muerto espiritualmente, y esa fue la primera muerte. Después viene la segunda muerte, o la muerte segunda, que es cuando esa persona resucita. Recuerden que los condenados resucitan es después del correcto, del milenio. ¿Al juicio del qué? Correcto, Nori. Al juicio del gran trono blanco. En ese juicio ya no es para condenación y son lanzados al lago que arde con fuego y azufre, y esa es la muerte segunda. Se ha separado eternamente de Dios, muerto espiritualmente por la eternidad. Bueno, y por eso Juan 3:18, la primera parte nos debe alegrar mucho. Esos son condenados allá en el lago que arde con fuego y azufre, son condenados, ¿cierto? Pero mire para nosotros lo que dice: el que cree en el Hijo de Dios, no es condenado. O sea, nosotros ya vamos a ser condenados. Vamos a ser enjuiciados en el tribunal de Cristo, pero ese ya no es para condenación ni verdad. Bueno, pero el que no cree, otra vez, o sea, el incrédulo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y confirmamos con Romanos 8:1 que dice: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es ese en? ¿Qué se acuerda? Para los que están en, es para los que están unidos a Cristo Jesús, significa ese en. Ese en ahí no, en el contexto. Entonces vamos a hablar de algunos creyentes incrédulos, rápidamente. Aquí sí podemos correr un poquito, claro que vamos bien de tiempo. Cuando hablamos de la experiencia de Tomás, ¿recuerdan? Les voy a hablar un poquito, les recuerdo. Murió el Señor Jesucristo, resucitó, llegó donde estaban reunidos los apóstoles y, correcto, entró, se les apareció, pero no estaba Tomás. Después le contaron a Tomás: hemos visto al Señor, y qué tal. Y él dijo: si yo no veo las marcas en sus manos, y meto mi dedo, y meto mi mano en su costado, allá en el lancetazo, No creo. ¿qué? No creo. Entonces, después se volvió a aparecer. Estaban las puertas cerradas, ¿se acuerdan? Y él llegó y entró así sin tener que tocar. Y los saludó: la paz sea con todos ustedes. Y entonces, a mí me da una risa cuando llego y entra: la paz sea y llega y le dice: venga, Tomás. Es que yo me imagino, mejor dicho, yo creo que Tomás, luego le dijo a Tomás, continúa la historia ahí, luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, o sea, mete aquí tu dedo en mi costado, y ya, ¿qué? Ya no seas incrédulo. Ya que no sacan la Biblia para leer, entonces léanlo allá.
y ya no seas incrédulo. Es que queda mal leyendo, queda más. Sino creyente. O sea, le está diciendo incrédulo a uno de sus discípulos ahí, ¿de sus qué? Discípulos. discípulos seguidores. ¿Ya era apóstol? Todavía no se me la No, todavía no. Ah, bueno. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí sí. Reconoció ¿Sí? que había. Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste. O sea, Tomás aplicó lo que dice la gente, ¿no? Hasta no ver, no creer. Sí, lo del popular, como dijo Oliva. Yo hasta que no vea no creo. Ver para creer. Porque me has visto, creíste. Bienaventurados, dichosos o felices los que no vieron o los que no ven y sin embargo creyeron y sin embargo creen. ¿Sí? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Y 2 Corintios 5:7 complementa ese, dice, porque andamos, ¿por qué? Andamos o vivimos, según la versión, por fe, no por vista. O sea, nosotros vivimos es por la fe, nosotros no es por lo que veamos. Bueno, el otro fue cuando en la barca, ¿se acuerda que estaban en la barca allá en el mar y se desató esa tormenta tan tremenda? Y el Señor de Cristo allá durmiendo plácidamente, tranquilo, ¿no? Y se despiertan todos, uy, ¿cómo así que no te preocupas por nosotros? Bueno, con palabras, esto y lo otro, mira cómo está esto y tú no haces nada. Mateo 8:26. Y él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué temen? ¿Por qué tienen tanto miedo? Otra dice, ¿por qué están tan asustados? Me gusta esa. ¿Por qué son tan cobardes? Dice una versión. Hombres de poca fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? La incredulidad. O sea, le está diciendo hombres incrédulos. ¿Y la otra fue cuál? Pedro. ¿Cuándo qué? Señor Jesús venía caminando por las aguas. Y Pedro, como era el impulsivo, el de que yo hago y pam, pam, pam. Yo también quiero. Yo quiero. ¿Sí? Y le dijo, venga. Pero también incrédulo, porque a mí me dice, venga, y yo confiaba. Mateo 14:29 al 31. Ahí está. Ahí está. Ay. Y Uy. el Papa. Mira el Papa. Mateo 14:29 al 31 dice, y Jesús le dijo, ven. Ven Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir hacia Jesús. Ahí dice clarito que caminó. Sí. O sea, él alcanzó a caminar, ¿no? Pero al sentir el fuerte viento y las olas, tuvo miedo. Se aterrorizó, dice otro, y comenzó a hundirse. Entonces dio voces, o sea, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y asió de él, o sea, lo agarró y le dijo, ¿otra vez qué? Hombre de poca fe, hombre incrédulo. ¿Por qué dudaste? Otra dice, ¿por qué dudaste de mí? Y así nos ocurre a nosotros. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo eso? Mientras, ¿no? Todo está tranquilito. Ah, esos somos súper creyentes. Apenas llega la tormenta, nos hundimos, como Pedrito. ¿Es así o no? Sí, es verdad. Y hay unos que en ese momento se pierden. Entonces el temor y la duda, arriba, ¿por qué temen? Abajo, ¿por qué dudas? El temor y la duda son signos de incredulidad. Cuando comiencen a temer por algo, a dudar de algo, ahí ya están siendo incrédulos. Estamos siendo incrédulos, porque eso nos ocurre a todos. Mateo 24, 12 al 13. Causas de la incredulidad, ¿cuáles son? Que nos lleve a ser incrédulos. Y por haberse multiplicado la maldad o la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. No solamente está refiriendo el amor, digamos, de nosotros por los demás,
sino principalmente El amor de Dios. que se pierde el amor De Dios. por las cosas de Dios, se enfría el amor por las cosas de Dios. Y cuando uno se enfría por las cosas de Dios, eso sí hay que tenerle miedo. ¿Ya? ¿Por qué? Por la maldad. Porque aquí en Colombia somos los campeones de la maldad. ¿O no? Sí. Entonces eso va minando. Eso lo va minando a uno poco a poco. Que ya esto, que ya no puedo ir en el bus porque a qué horas se meten aquí por la ventana. Sí, pues todo eso va haciendo que la gente vaya perdiendo la fe, la seguridad, ¿no? Todo eso. Pero uno, por más que Dios está esté así, tiene que estar en paz. La paz de Dios, ¿qué? Bueno, dice, pero el que persevere alcance. hasta el fin, ese será salvo. La Biblia habla de que persevere, habla de que esfuércense, habla de resistir. Otros textos hablan de mantenerse firmes. Pablo dice que correr la carrera hasta la meta. O sea que sí hay que hacer algo, ¿cierto?, en la vida cristiana. Pero es que si uno llega a decir que hay que perseverar, esforzarse, correr hasta la meta, resistir, mantenerse firme, dicen, pero eso son obras. No, eso no son obras. Que lograr la salvación por obras, no. Son requisitos. Tiene uno que perseverar. Apocalipsis 9:29. Ese es el Papa 20, perdón. el niño Dios. Esto es en la tribulación. Recuerda que en la tribulación van a llegar plagas, ¿cierto? Calamidades y, mejor dicho. Dice, y los otros hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, o sea, los que quedaron vivos, o sea, los que no fueron muertos con estas calamidades, ahí se está refiriendo al fuego, el humo y el azufre. Los que no fueron muertos con esto, ni aún así se arrepintieron de las malas obras de sus manos. Eso sí son el colmo de la incredulidad, ¿sí o no? Viendo todo lo que está sucediendo y no se arrepienten. Ni dejaron de adorar a los demonios. No, entonces dicen, uy, no, pero ¿quién adora a los demonios? Claro, es que cuando usted vive en el pecado, practicándolo, está adorando al demonio. Todo esto te daré si postrado me adoras, le dijo al Señor Jesucristo. No es que, por ejemplo, los que están en la farándula, muchos de ellos, no todos, pero muchos viven en el pecado. Ahí les está dando Dios el mundo, la riqueza y todo. Si postrado me adoras, porque no salen de ese pecado. Pero si quieren más exactitud, en la santería y el vudú, esos hacen altares para los demonios y todo eso. El día de las brujas, el Halloween, hacen cosas así por el estilo. Ni dejaron de adorar a los demonios, pero ¿qué no dejaron de adorar tampoco? Dice, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Y recalca, mire, lean bien despacito, ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y uno se le ponía enfrente a un matachito de eso a hablarle y a pedirle. Es que, no, pero es que no, es que es incoherente. Si uno de verdad tiene ya un poquito de sabiduría de lo alto, es por esto que estoy haciendo aquí, hablándole a alguien que no oye, y eso no es montaje, eso es. Yo nunca, yo sé cuando eso, yo lo saco, que no sean montajes, eso es de la realidad. ¿Sí? Ese es un muñequito de yeso. Sí. Adoran imágenes que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y el Papa ahí besando en las... Ahora, ¿quién hace esas figuras, esas imágenes? Los hombres. Hombres con las manos sucias llenas de pecado. ¿No, nunca han pensado esas cosas? Sí. Hay que, dijo Rodolfo Ginás, el neurocientífico, hay que usar el cerebro. Entonces una periodista le dijo, ¿qué es lo mejor para mejorar la memoria y todas las cosas? ¿No? Una periodista de City TV le dijo, lo mejor para el cerebro, dijo, úselo.
Así piensa. Así puede ser, a Patricia. Besito sin estrenar. Lo tiene sin estrenar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Si cortamos que ya lo que falta es poquito y no es tanto. En Israel, o sea, en el pueblo judío, también hubo falsos profetas, tal como habrá también falsos maestros entre ustedes. Está hablando, profetizando los falsos maestros que habrían de venir para esta época, ¿cierto? Ellos les enseñarán con astucia, o sea, encubiertamente, con disimulo, por debajo de la mesa, herejías destructivas o destructoras. Herejías es falsa doctrina, ¿cierto? ¿Por qué destructivas? ¿Lo pueden destruir a usted? Y hasta negarán al Señor quien los compró, pero esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos, En mi nombre. muchos, y eso lo vemos, que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros, en amarillo, inventarán mentiras ingeniosas. Eso sí, tienen un ingenio y una creatividad para envolver a la gente. Yo quisiera tener esa, o la puedo tener, pero no sería capaz de emplearla. La verdad. Inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Así lo dice la palabra. No vayan a decir, ay, está diciendo. No, eso sí lo dice. Y hay una que dice, harán mercadería de ustedes con palabras engañosas o falsas enseñanzas. Pero Dios ya los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Entonces, les dicen doctrinas que ni siquiera están en la Biblia. ¿Ya? O sea, falsas enseñanzas. Y la gente que no tiene conocimiento, ahí sí, como dijo Pablo, por ignorancia, Se dejan engañar. todo lo que les digan lo creen. Y como la gente hoy anda buscando lo que les digan es cosas de motivarlos, ¿sí? De que, uy, se va a salir adelante, usted es el campeón, usted, ay, qué bueno es. Entonces lo manipulan. Casa y carro y viajes. Colosenses 2:8. Y entonces Pablo dice, cuídense, el que estaba hablando ahorita era Pedro, pero Pablo dice, cuídense de que nadie los engañe o que nadie los cautive por medio de ¿qué? Filosofías y huecas es vanas sutilezas. Hay una versión de la Biblia que dice disparates elocuentes. ¿Saben qué es la elocuencia? ¿Sí? Una persona muy elocuente, una persona que habla y eso le fluye, una labia, una cháchara, un bla bla bla, como decimos aquí en Colombia. Y eso, Sola chacha. filosofías que están de acuerdo con ¿qué? Con las tradiciones de los hombres y los rudimentos de este mundo, pero que no están de acuerdo con Cristo. Acuérdense que la filosofía, la palabra filosofía es amor por la Plata. Sofía es sabiduría, amor por la sabiduría es la filosofía. Y la sabiduría en lo alto. Nada. Entonces, uno puede decir tranquilamente, es que hay filosofía de lo alto, hay amor por la sabiduría de Dios, de lo alto. La filosofía son pensamientos, los pensamientos de Dios. Entonces, uno puede decir, hay filosofía de lo alto. Lo que no está de acuerdo es esa filosofía aquí de la barata, la del hombre. No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con hipótesis y falsos argumentos que no están basados en Cristo, ¿cierto? Y entonces, esos falsos maestros hacen que la gente lleve a cabo lo que decía el Señor Jesucristo hace que vimos varios textos. Ustedes me siguen porque les
hago milagritos. Ustedes me siguen porque les doy comidita. Entonces esas huecas filosofías son las de los ateos, los filósofos aquí de la tierra, los evolucionistas. Ahora salió una nueva profesión. Todo el que está varado se mete de coach. ¿Qué es eso? Entrenador, quiere decir, ¿no? Un coach era lo que llamaban antiguamente los motivadores de la conducta. Entonces dicen, vamos a contratar un coach para la empresa. ¿Para qué? Para que venga y motive a los empleados, para que sean más productivos, y eso ya y los motiva. Ahí sí, yo nunca estoy de acuerdo con decir que mentes débiles, pero la gente que se deja manipular de esa gente son mentes débiles. Ya, porque no solamente se debe dejar influir su mente por la palabra de Dios. Ahí sí me dejo manipular todo lo que quiera. Entonces, el caso que oímos en radio con mi esposa, entrevistaron a una coach de esas y llega y dice, hablando de la camioneta que ella tenía, dijo, me acordé de cómo era yo hace más de 20 años. Dijo, no, es que esta camioneta, porque es muy lujosa, ¿no? Entonces dijo, y grande, entonces dijo, no, es que donde yo llegue, se sienta que yo llegué, ¿es cierto que lo vimos? Se sienta que yo llegué. A mí me gusta llamar la atención y esa es una que motiva a los demás. Después habló del poder divino que hay dentro de las personas. Ahí hay un error porque dijo, todas las personas tienen ese poder divino. Todas no. Nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, ¿cierto? Sí. No lo duden, 2 de Pedro 1.4 lo dice. 2 de Pedro 1.4 dice que somos participantes de la naturaleza divina, porque ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero ella dijo que todos los seres humanos tenían ese poder divino, que no era sino sacarlo, explotarlo, y que entonces ella era la que no. Y llegan y les dicen frases como lo que dijimos que días, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y sale la gente, uy, esa frase, yo la noté porque esa vieja sí que sabe. Y todo eso viene de la Biblia, no es sino estudiar la Biblia y ahí está todo eso. Bueno, 2 de Timoteo, versículos 4, del 3 al 4. Es que estoy hablando como hablamos aquí en Colombia. Y en Santander ni se diga. En Bucaramanga. Porque llegará o vendrá el tiempo cuando no sufrirán. Así dice la Valera 60, a mí no me gusta sufrirán porque no es. Bueno, no soportarán, quiere decir. La sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de huir, amontonarán maestros o se rodearán de maestros conforme, o sea, de acuerdo a sus propias pasiones y malos deseos. Las pasiones y los malos deseos son de acuerdo a sus concupiscencias, ¿no? O sea, maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y apartarán sus oídos de la verdad. Y se volverán a las fábulas. O sea, a los mitos. Le harán caso a toda clase de cuentos y todas las cosas. Y nosotros tenemos un ejemplo y no. Oímos en radio que hacen unas cosas así para esto. Salieron con... No, es que hoy hay un montón de organizaciones, unos dicen que no sé qué, el otro dice que vuelven a la mitología ya griega y otros que no sé qué, hacen un sancocho de creencias y toda la gente, unos van por allí, otros por allí, por allí. Eso es incredulidad y se están apartando de la verdad. ¿Y quién anda feliz? Don Satas. Don Satas feliz diciéndoles, alimentándoles todo eso. 2 de Corintios 6, 14, 15 es el último. No se unan en yugo desigual con ¿quiénes? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia es rectitud, ¿no? O sea, ¿cómo puede la justicia asociarse con lo que no es recto? ¿Y qué comunión o qué relación tiene la luz con las tinieblas? O sea, ¿cómo puede vivir la luz con la oscuridad? Está diciendo. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial es un nombre para Don Satas.
A veces lo encuentran como Belial, Beliar, con D al final, Beliar, o bueno, 4. Es el mismo para el diablo. Dice una versión, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene, o qué tiene en común un qué? Un creyente con un incrédulo. Por eso dice, no se unan en yugo desigual. Pero apliquen bien el texto porque la gente lo emplea para la diferencia de estratos, para la diferencia de títulos, la diferencia de economía, la diferencia de edades, todo eso. Yo he escuchado gente diciendo, ay, que se va a casar aquel que tiene 10 doctorados con aquella que tiene solamente la primaria. Sí. No se une en yugo desigual, y lo aplican para el estudio. O un archimillonario con una pobre. Dice, eso es unirse en yugo desigual. O el estrato, no, que el estrato 20 y ella es de estrato 05. Eso es unirse en yugo desigual. Sí. Y emplean ese texto mal. Mal. Si lo lee, dice, no se unan en yugo desigual, ¿con quiénes? Con los incrédulos. Cuando yo me casé hace 7 años y medio, nos casamos. Una coach, en esa época, Casualmente. le dijo a Sandra, no te puedes unir en yugo desigual. Ese hombre es mucho mayor que tú. Él creó el yugo desigual para eso. ¿Sí? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y Lucas 18:8 para terminar. ¿Qué dice? No dice nada. Dice Lucas 18:8, dice, cuando venga o cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Piensa. Si hace la pregunta es porque está diciendo que no. Que no. ¿Ya? Porque es que sin que venga el Señor Jesucristo, sin que venga Él, cada día va a haber esa apostasía. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 3, dice que el Señor no regresará sin que antes venga la apostasía. O sea, el apartarse de la fe y la incredulidad, para que no sigan diciendo que antes de que regrese el Señor Cristo va a haber avivamiento. La Biblia lo habla, apostasía. Entonces, bueno, vamos a la alabanza. Gracias. Gracias.